Bien, vamos a hacer otros ejemplos. Voy a quitar todo este código ya. Si tú quieres, pues lo puedes quitar o lo puedes sacar para que lo tengas como referencia. Yo aquí voy a limpiar esto. Entonces lo voy a quitar. Y vamos a hacer otro ejemplo un poquillo más avanzado, pero tampoco no tanto, porque ya nosotros ya comprendemos lo que sabemos, ya sabemos que son las funciones tradicionales regulares. Entonces aquí te voy a dejar una afirmación que quiero que entiendas de todo esto que estamos sacando como conclusión. Ya vimos varios ejemplos del contexto this, entonces te voy a dejar aquí una nota para que se te entiendas finalmente cómo funciona el contexto this con las funciones tradicionales. Quiero que te guardes muy bien esta frase que te voy a poner por aquí, porque si entiendes esto, habrás dominado el contexto this. Entonces aquí te la voy a leer. Entonces podemos concluir que las funciones tradicionales, ya sabemos lo que son las funciones tradicionales, toman su valor de this dependiendo de cómo se ejecuten. No hay más. Eso es lo que se resume el contexto this aquí en JavaScript. Te lo voy a volver a leer. Entonces podemos concluir que las funciones tradicionales toman su valor de this dependiendo de cómo se ejecuten. No hay más. Ya vimos que, por ejemplo, si no se ejecutan en el modo implícito, es decir, con un objeto precediéndolas, si no se ejecutan en el modo explícito, ni tampoco en modo constructor, pues this se vincula al objeto global window. Si esto pasa en el modo estricto de JavaScript, pues this será undefined. Eso ya lo vimos. Entonces vamos a quitar el modo estricto de momento porque no nos interesa. Entonces, estas dos son las claves para entender el contexto this. Guárdatelas muy bien en tus notas ahí que tengas reservadas. Entonces, esto es lo que vamos a ver y vamos a hacer un ejemplo un poquillo más avanzado, pero no tanto, porque nosotros ya sabemos, ya entendemos esto. Entonces vamos a ponerle aquí. Tenga en cuenta que this es una palabra clave, no un nombre de variable o propiedad. La sintaxis de JavaScript no permite asignar un valor a this, es decir, tú no puedes hacer esto. This igual a 1, esto no es permitido. Porque this no es una palabra clave, no un nombre de variable o propiedad. La palabra clave this no tiene el mismo alcance, el mismo scope, que las variables. No se resuelve como las closures con las variables normales. Ya después vamos a ver lo que son las closures. Y excepto en el caso de las funciones de flecha, las funciones anidadas tradicionales, es decir, las que llevan la palabra clave function, no heredan el valor de this de la función que las contiene. De eso se va a tratar el ejemplo que vamos a hacer ahorita. Si una función anidada tradicional es invocada como un método, su valor de this es el objeto sobre el cual fue invocada. Si una función anidada, que no es función de flecha, es invocada como una función, entonces su valor será el objeto global, como ya vimos, y en el modo estricto pues será undefined. Es por eso que se dice que las funciones tradicionales resuelven this de acuerdo a cómo sean invocadas, lo que yo te decía por acá. Mientras que las arrow function, que no las hemos visto, se rigen por el lexical environment que las rodea. Eso ya lo vamos a ver después porque el lexical environment es algo mucho más, pero mucho más avanzado. Entonces, es un error común asumir que una función anidada, definida dentro de un método e invocada como una función, puede utilizar this para obtener el contexto de invocación del método. Fíjate, vamos a ponerle aquí let objeto y vamos a hacer un object literal. Esto es un ejemplo bien interesante y un poco avanzado. Vamos a ponerle función. Vamos a ponerle m y vamos a ponerle function. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ponerle let self this. Esto sí es permitido porque estamos pasándole el valor de this a self. Pero a la inversa no funciona, eso ya lo vimos. Y vamos a ponerle que this. Vamos a hacer un log para ver si es cierto que this es igual a objeto.
Esto no es para que nos afirme. Y aquí vamos a hacer una función. Acuérdate que las funciones tradicionales son aquellas que... Las funciones tradicionales son aquellas que tienen la palabra clave function. Entonces vamos a hacerla ahora de diferente manera. Vamos a ponerle let función. Y vamos a poner en este caso function. Todo muy bien. Y vamos a ponerle aquí un log. Básicamente vamos a repetir este log. Vamos a guardándolo. Vamos a pegándolo por acá. Fíjate que esta es una function expression. Eso tú ya lo sabes. Function expression. Y aquí vamos a ponerle un log que diga self igual a, en este caso, a objeto. Objeto, todo muy bien. Y entonces aquí vamos a invocar nuestra función. Vamos a ponerle let function. Entonces vamos a guardar. Y vamos a ponerle objeto .m. Vamos a guardar. Vamos a recargar. Y fíjate aquí lo que está pasando. Vamos a verlo línea por línea. Vamos a invocar self. Todo muy bien. Fíjate que estamos invocando la función m sobre el objeto. Entonces aquí le estamos diciendo que self va a ser igual al contexto this. Y entonces aquí la primera afirmación, this es igual a objeto. Pues fíjate cómo nos da un true. ¿Por qué? Porque estamos invocando m sobre el objeto. Entonces esto pues no hay mucho que decir. Esto todo funciona muy bien conforme lo planeado, lo que ya conocemos. Siempre que invocamos una función, un método sobre un objeto, pues va a hacer referencia al objeto que la precede. Esto ya lo vamos a ver después. Pero pues esta forma pues es muy tradicional en cualquier lenguaje de programación tradicional. Entonces ya se está alargando un poco el video. Ya después vamos a ver esto en el próximo. Eso será todo. Bendiciones.